Hace poco me uní a un colectivo artístico fundado por un compañero de la universidad. El fundador del grupo tiene una novia mexicana que tiene una emisora web. Ella decidió invitarnos a los miembros del colectivo a hablar en su programa sobre temas de arte y otras cosas. Fue bastante interesante tener la oportunidad de jugar al artista famoso por un buen rato y hablar de todo tipo de cosas con compañeros de la universidad y con otra gente. Sin embargo, en cierto punto nos hicieron una pregunta que me puso a pensar bastante. ¿Cómo fue que se convirtieron en artistas? Ni siquiera recuerdo bien cómo contesté la pregunta, pero me hizo recordar muchísimas cosas. Me hizo recordar cuando era pequeño y me la pasaba dibujando en la alfombra de la casa en las tardes lluviosas, con mis colores de cera y mis papeles, mientras mi mamá en la mesa del comedor pintaba sus artesanías. Ella pintaba sobre madera, así individuales, muñecos, adornos, todo tipo de cosas, y yo siempre la acompañaba. Un día hice un dibujo que me gustó muchísimo, mucho más de lo normal, y como siempre fui y se lo mostré. Ella, como siempre, se tomó su tiempo, miró mi dibujo, me prestó atención, me dijo algunas cosas dulces y me dijo algo que no me había dicho antes. Me entregó su rapidógrafo. Para mí el rapidógrafo era solo un esfero caro al que había que decirle rapidógrafo. Y me dijo que con él firmara mi dibujo. No le eché mucha cabeza al asunto, pero me dijo que los artistas firman sus dibujos. Y me hizo muy feliz que me dijera artista. A partir de ese día empecé a dibujar muchísimo más, todos los días. Y ya dibujaba bastante. Todos los días hacía montones y montones de dibujos. La mayoría los botaba. Quién sabe cuántos habré hecho realmente. La mayoría los botaba porque no me gustaban, tenían errores, sentía que estaban mal. Los arrugaba y los tiraba a la basura. Mi mamá se dio cuenta y se enojó muchísimo conmigo. Me dijo que no debía botar mis dibujos. Me dijo que los iba a necesitar cuando estuviera grande, que iba a querer tenerlos. Me prohibió tirar los dibujos y me dijo que si yo no los iba a guardar, ella lo haría. Empecé a intentar guardarlos en una carpeta, usar una libreta de dibujos, usar portaminas, borrador de miga de pan, cinta mágica, y mis manos empezaron a estar siempre sucias en las mismas partes. La época del colegio sí que fue interesante. A mí me gustaba andar siempre bien presentado, con mi corbata bien puesta, mis zapatos lustrados, bien peinado y con mis gafas limpias. Me gustaba siempre estar bien presentado y le prestaba muchísima atención a las niñas. Pero ellas no me prestaban atención a mí, le prestaban atención a niños muy distintos a mí. Y en esa época no podía entender bien por qué, pero tampoco le echaba demasiada cabeza al asunto. Siempre quise que me prestaran atención. Traté de buscar oportunidades, pero nunca entendí realmente cómo. Lo que más me molestaba era que niños más gordos que yo, feos, desaseados y hasta apestosos y con malos peinados recibieran mucha más atención. Pero era natural, yo me portaba muy raro, me la pasaba en mis rincones, a veces murmurando cosas sin darme cuenta, clavado en el papel y mirando a todo el mundo. Era apenas natural que me alejara de ellos, yo mismo los alejaba. Luego llegó la época de la universidad, me gradué y me fui a la universidad militar a estudiar ingeniería en multimedia. Estaba muy contento. En la universidad cambié muchísimo, me volví más extrovertido, me volví mucho más alegre y empecé a empaparme de muchas cosas. Me enamoré más de los videojuegos, hice nuevos amigos, conocí nuevas comunidades y hasta encontré mis primeros romances. La pasé muy bien, hasta que toda mi diversión se reflejó en mi promedio. Entonces me fui a artes. Allí aprendí bastantes cosas, mejoré mi criterio, pero aparte de eso, aprendí tantas cosas tan inútiles, tantas búsquedas que no tienen sentido, deseos de etiquetar las cosas que no llevan a ningún lado. Volviendo a lo de la entrevista, un colega y amigo, una persona brillante, surgió con una respuesta corta como ninguna de mis respuestas. El arte es mi vida. El arte es mi vida. Esa respuesta es genial, tan genial como los consejos de mi mamá. Es el tipo de pensamientos que son realmente el arte, para mí al menos. Cosas como los artistas firman sus dibujos y no botes tus obras. El arte es así, es una cuestión cálida, es una cuestión emocional, familiar. El arte es mi vida.